las demandas por reparación de daño ambiental, uno debiera y tiene que entender que son efectivamente, como dijo Sebastián, procedimientos destinados a obtener la reparación del medio ambiente dañado, y eso según lo que establece el artículo 53 de la ley 19.300 en relación al artículo segundo y las letras E, L y S, que él la relató bastante bien, en donde el daño ambiental se entiende como toda pérdida, disminución o detrimento, menoscabo significativo, ahí también subrayé lo mismo, que se infiera al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Después la letra L define meridianamente claro lo que es el medio ambiente como un sistema global que está constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, socioculturales, y las interacciones en permanente modificación por una acción ya sea humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Y finalmente la letra S define lo que es reparación y la entiende como la acción de reponer el medio ambiente o uno más de sus componentes a una calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser posible, restablezca sus propiedades básicas. Ahora, el marco teórico de esto, uno del análisis de las normas de la ley, en particular el artículo 51 al 55, uno tiene que, para poder probar el daño ambiental, se deben dar como condiciones básicamente tres, que es la existencia de un daño, el acto ilícito y la causalidad entre daño y acto ilícito. Pero para efectos más bien técnicos, a mí me interesa relevar lo que se señala respecto de la existencia de un daño, porque los tribunales ambientales no analizan nada, ni un requisito adicional, si del análisis inicial considera que no hay un daño, ¿ya? Pero además de la existencia del daño, el tribunal también analiza que ese daño sea significativo, que es el requisito famoso de la ley 19.300 en el artículo segundo letra E. Por eso, técnicamente, no basta con acreditar un daño al medio ambiente, sino que además ese daño tiene que haber sido importante, relevante, considerable. Y eso se debe probar desde parámetros tanto cuantitativos como cualitativos. Las dos consideraciones son importantes. Ahora, otra distinción necesaria que uno debe hacer y que llama la atención cuando uno trabaja estos aspectos técnicos es que hay dos instancias para determinar el daño. En el caso de una sentencia, el Tribunal Ambiental probó que el titular provocó daño ambiental. Eso es como bien claro para uno cuando lo lee. Sin embargo, la conciliación es diferente, porque no necesariamente existe un reconocimiento de la responsabilidad del autor por daño ambiental, y a mi modo de ver esto convierte la conciliación en un instrumento que puede ser un aporte, pero que tiene un tremendo desafío y que es el que tiene que cumplir con la norma de indemnidad de daño ambiental que establece el artículo 44 de la ley 20.600, y eso con el objeto de que el proceso se haga cargo adecuadamente de poder reparar el ecosistema dañado, ¿ya? Entonces, de darse la situación de un proceso de conciliación, las partes y el tribunal debieran determinar correctamente el daño ambiental provocado, porque es en virtud de la determinación de ese daño que pueden adoptarse medidas de reparación que sean idóneas, que sean proporcionales y que sean eficaces. Por otra parte, la magnitud del daño ambiental que determine el tribunal como requisito de concurrencia de responsabilidad debe relacionarse estrechamente con las medidas de reparación en general, para que de nuevo sean idóneas al objetivo de restaurar el medio ambiente. Entonces, es necesaria la argumentación lógico-legal con los criterios técnicos y científicos, especialmente al momento de fundamentar la necesidad de reparar el medio ambiente y las acciones a tomar, tanto para restaurar como para evitar que se vuelva a producir el daño. Y esto trae como consecuencia que siempre debe tenerse a la vista cuáles fueron los hechos que provocaron el daño ambiental, reprochables por el ordenamiento jurídico, no cualquiera, sino que eso, para que las medidas de reparación no solo se condigan con los razonamientos que llevaron a acoger la acción, sino que tiendan a evitar que se siga produciendo el daño ambiental o que se repita. Y esto es de suma importancia porque es ilógico imponer medidas de reparación si no se adoptan medidas que eviten que se repita el mismo hecho, provocando nuevamente un daño ambiental. Además, hay que considerar que reponer el sistema al estado anterior de producido el daño no significa necesariamente que ese objetivo deba cumplirse de inmediato,
¿ya? Sino que significa que deben adoptarse medidas necesarias para que con el paso del tiempo y las medidas de apoyo y seguimiento adecuadas, ese ecosistema se recupere a la situación más similar a la de antes de que el daño se produjera. Entonces se trata, en síntesis, de la adopción de medidas para iniciar o acelerar la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sustentabilidad, como lo dicen Fernández et al. En el documento que les señalo ahí en la referencia. Otro tema importante a considerar es tener en cuenta que los ecosistemas cambian con el tiempo. Los ecosistemas son sistemas dinámicos y por lo tanto no están en un estado estático de equilibrio permanente. Por lo tanto, cuando ocurren grandes perturbaciones, las comunidades experimentan cambios paulatinos de estructura y composición específica, y eso influye en la conformación del medio biótico y del paisaje. Y aquí les quería, a modo de ejemplo de lo anterior de los grandes cambios, comentarles algo respecto al cambio climático, ¿ya? Porque es necesario, en mi opinión, incorporar o por lo menos considerar en las medidas de reparación las incertidumbres climáticas, ¿ya? Es importante tener en cuenta que los escenarios de cambio climático, cuando se incorporan en estos análisis, están diseñados para una cosa bien específica. Los escenarios de cambio climático fueron diseñados para la reducción y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no para otras variables medioambientales. No, por ejemplo, para el caso del agua. Entonces, por eso, cuando uno analiza esta incorporación, de cómo incorpora estas componentes de cambio climático, por ejemplo, para el caso de los recursos hídricos, que es mi área de especialidad, no son estos modelos muy certeros en temas de eventos hidrometeorológicos extremos, ¿ya? Pero se intenta lo que se llama bajar o escalar los modelos a aspectos hídricos que incluyen lo que ustedes seguramente han escuchado como forzantes de precipitación o forzantes de temperatura, para poder ajustarlo a la situación de recursos hídricos más que a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué les relato este ejemplo como un gran cambio que afecta a los ecosistemas? Porque cuando alguien determina o cuando se determina un daño ambiental sobre una componente o sobre un ecosistema, cuando se formula o se plantea formular medidas de reparación respecto de esa componente o de ese ecosistema, es importante pensar que esa medida tiene que ser coherente con un escenario en donde en 20 años más, por ejemplo, va a llover menos, va a haber menos agua, o va a haber alguna consideración respecto de esto que es distinta, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta y debiera irse incorporando de a poco en la formulación de medidas de reparación. Y otro aspecto interesante respecto de este tema de cambio climático, que más que la precipitación y temperatura, es que últimamente, a raíz de algunos hechos que han estado aconteciendo, particularmente en zonas costeras, es que se está evidenciando el efecto de las marejadas por cambio climático. Y eso ha sido una constatación bien práctica en el sentido de que cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con elementos hidráulicos en ríos, en la zona de desembocadura, uno ha podido detectar, por ejemplo, que comunas que son abastecidas por empresas de agua potable cuyas captaciones de agua las tienen en la zona de desembocadura a menos de 1 kilómetro de la confluencia al mar, cada vez son más afectadas por marejadas más continuas, más frecuentes, más intensas y que tienen mayor alcance, que están afectando sus infraestructuras de captación que antes no pasaba. Entonces, como esto del tema del cambio climático es relativamente nuevo, este tema de las marejadas es otra consideración que se nos viene a sumar al tema de cambio climático. Eso a modo como de ejemplo y comentario. Ahora, otro aspecto importante a tener en cuenta es este tema de la resistencia y resiliencia, en donde se tiene que, por la interacción de los componentes de los ecosistemas, surgen propiedades como resistencia y como resiliencia, en donde la resistencia es la capacidad de un ecosistema de mantener sus atributos estructurales y funcionales frente a una perturbación. A diferencia de eso, la resiliencia es la capacidad de recuperar estos atributos estructurales y funcionales, pero después de haber sido dañados o alterados por una perturbación. Esto también es importante a tener en cuenta. Entonces, si las perturbaciones alcanzan ciertos niveles de magnitud, extensión y frecuencia, traspasando determinados umbrales o límites, se provoca una afectación directa
a componentes esenciales de los ecosistemas y eso hace que su capacidad de resiliencia sea insuficiente. Por lo tanto, se generan cambios que muchas veces son irreversibles naturalmente, causando, por supuesto, un daño ambiental grave. Por otro lado, los ecosistemas se recuperan por sí solos cuando no existen agentes tensionantes o barreras que impidan su regeneración. Ahora, si a un ecosistema degradado se le eliminan los factores tensionantes, se inicia un proceso de regeneración natural que es conocido como una restauración pasiva o sucesión natural. Entonces, una de las primeras acciones para recuperar un ecosistema es eliminar los factores que impiden la expresión de los mecanismos de regeneración natural. Pero cuando los ecosistemas están muy degradados o muy destruidos y han perdido sus mecanismos de regeneración propios, entonces hay que apoyarlos. Y eso se llama restauración activa o asistida. Es decir, con ayuda humana se asiste y ayuda al ecosistema para garantizar el desarrollo de los procesos de recuperación y superar los elementos tensionantes que impiden esa regeneración. Por otra parte, es importante tener en cuenta que se debe atender siempre a las características de cada ecosistema y aquellas particularidades que lo hacen único, ¿ya? De esa forma, incluso en aquellos elementos del ecosistema que no pueden ser reparados, al momento de establecer medidas compensatorias se consideran aquellas que privilegian entregar características similares a las deterioradas. Entonces, en los criterios y lineamientos para la definición de objetivos y acciones de reparación de daño ambiental que están destinados a orientar y facilitar la redacción de sentencias, tienen que considerar los componentes, las interacciones, las funciones y los servicios ecosistémicos que brindan a los seres humanos los sistemas naturales y el valor ecológico del ambiente en sí mismo. Todo eso con el objetivo de recuperar o restaurar ecosistemas dañados o perturbados. Se requiere entonces un enfoque que integre factores ecológicos, económicos, culturales y sociales de manera equitativa y proporcional a fin de permitir un mejor entendimiento de la realidad actual del ecosistema y así se pueden proyectar acciones futuras necesarias para lograr recuperar su sostenibilidad. Y eso significa considerar a las personas en su interacción con la naturaleza y a las comunidades en su propio desarrollo. Ahora, algunas consideraciones bien concretas sobre las medidas de reparación. Bueno, lo primero es que es necesario identificar y caracterizar y priorizar los ecosistemas existentes a diferentes escalas y las fuentes de presión antrópica en el área de jurisdicción del Tribunal Ambiental de que se trate. Una vez hecho eso, se debiera identificar qué tipos de medidas de reparación se pueden aplicar y los criterios de aplicación de medidas para que éstas sean idóneas y efectivas. Por ejemplo, en la definición de los tipos de ecosistemas, hay muchos tipos de ecosistemas que uno puede ir definiendo, ¿ya? Hay ecosistemas terrestres, hay ecosistemas marinos, hay ecosistemas de aguas continentales. Y en el caso de los ecosistemas de aguas continentales, por ejemplo, uno podría definir un primer nivel de ecosistema en donde uno define dentro del ciclo hidrológico del agua lo que es el acuífero, lo que son cuerpos de agua y lo que son ríos, por ejemplo. Pero a su vez, cada uno de estos ecosistemas de primer nivel pueden tener muchos otros niveles, ¿ya? Partiendo por un nivel 2, en donde, por ejemplo, un acuífero uno podría identificar aquellos acuíferos que tengan definida por la Dirección General de Agua áreas de restricción, áreas de prohibición. Uno podría distinguir entre acuíferos que estén en estudio, acuíferos costeros, acuíferos de la zona de la depresión intermedia, de la cordillera. En el caso de los cuerpos de agua, uno podría distinguir lagos, lagunas, humedales. Y en el caso de los ríos, uno podría definir ríos principales, ríos secundarios, o recurrir a la división de cuencas, subcuencas, y eso, una vez que uno determina y define los ecosistemas, tiene que identificarlos y priorizarlos respecto a aquellos que son relevantes, prioritarios, que están en categoría de amenaza, etc. Esa es como la primera parte que se debe desarrollar para poder definir medidas de reparación adecuadas. Luego, uno debiera
identificar las fuentes de presión antrópica. Y ahí hay muchísimas, en la recopilación de antecedentes uno encuentra un universo inmenso de presiones antrópicas que necesariamente tiene que clasificarlas. Con algún criterio razonable uno clasifica las fuentes de presión de manera de poder detectar o determinar los impactos potenciales de estas presiones sobre los componentes y los ecosistemas. Entonces, en base de eso, habiendo hecho esos dos ejercicios previos de la identificación de los ecosistemas y la identificación y priorización de las presiones antrópicas, uno debiera determinar criterios para la reparación de daño ambiental y el medio ambiente, para lo cual se debe considerar opinión fundada de expertos, especialistas y también lineamientos usados exitosamente en otras causas, en otros tribunales o en experiencias internacionales. Y aquí yo preferí la vía ejemplar para relatarles un poco esta consideración. Y si, por ejemplo, uno piensa en un acuífero, que en todas las jurisdicciones de los tres tribunales existen acuíferos, si se considera un acuífero en una cuenca en donde ha sido sobreexplotado y ha hecho que desciendan fuertemente los niveles y se disminuya fuertemente el volumen de ese acuífero, en donde se haya hecho una especie de explotación minera del agua, para poder determinar cómo repararlo, cómo reparar el daño ambiental que se infligió a ese ecosistema, normalmente se recurre a herramientas bastante sofisticadas como los modelos matemáticos, por ejemplo, en donde en un modelo matemático uno identifica la dinámica de ese cuerpo de agua, en donde ve y verifica mediante validaciones y calibraciones de ese modelo que efectivamente cómo fueron descendiendo esos niveles, cómo fue disminuyendo el volumen del acuífero, y enseguida uno corre escenarios para ver cómo lo puede, por ejemplo, yo digo, paró de bombear el caudal que se estaba afectando, que estaba haciendo que los niveles bajaran y que el volumen disminuyera, de manera de que una vez detenido ese bombeo, ¿cuánto se demora el acuífero per se en recuperarse? Y uno ahí obtiene escenarios que pueden ser, normalmente son bastante largos, de 50, 100, 200 años para recuperarse. Entonces podría pensarse que respecto de ese daño uno puede asistir en la recuperación, ¿ya? Entonces podría pensarse que una medida razonable fuera infiltrar el acuífero con agua externa, ¿ya? Reinyectar agua a ese acuífero de manera que en lugar de la recuperación natural que le va a tomar demasiados años, yo pueda, mediante la infiltración de agua, hacer que esa recuperación se produzca antes. Y esa puede ser una muy adecuada medida de reparación ambiental, pero hay que tener en cuenta de dónde va a venir esa agua, ¿ya? Porque primero yo no la puedo sacar del acuífero, el acuífero está irremediablemente dañado. Entonces yo la puedo sacar de otros acuíferos, en cuyo caso la medida de reparación tiene que considerar el impacto que va a generar la extracción de esa agua en otras fuentes, o la puedo traer, por ejemplo, de agua del mar, puedo desalar agua y la puedo traer, pero también esa medida de reparación tiene que asegurarse de no generar un impacto negativo para lograr la recuperación de ese acuífero. Ese es un ejemplo un poco concreto respecto de cuál sería una razonable medida de reparación, ¿ya? Y otro ejemplo con el cual yo voy a terminar, que a mí me parece importante tener en cuenta, es entender que a veces se pueden producir daños ambientales por consideraciones que no tienen que ver con lo que está sucediendo hoy por hoy. Por ejemplo, uno podría prever que pueden ocurrir posibles impactos que pueda producir, por ejemplo, una actividad económica y su evolución con efectos dinámicos sobre el medio ambiente que nosotros hoy por hoy no la tenemos identificada y que en algún momento a lo mejor sí la tenemos que enfrentar. Entonces, por ejemplo, el caso del litio, de la demanda de litio, nosotros todos sabemos que existe una creciente demanda hoy por hoy a nivel mundial de litio para las baterías de los autos eléctricos, ¿sí? Porque para su fabricación hoy
en día se usa principalmente lo que es carbonato de litio, pero más recientemente se está privilegiando el hidróxido de litio porque es más eficiente que el carbonato, ¿ya? Es importante, aquí les puse yo un poco la demanda proyectada del carbonato de litio y del hidróxido de litio, en donde se ve efectivamente que para el año 2030 la demanda de hidróxido de litio es mucho más grande, casi 2 veces la demanda por carbonato de litio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El litio se encuentra en 3 tipos de formaciones. En las formaciones pegmatitas, que son minerales, en la salmuera o en rocas sedimentarias. Y eso nos afecta a nosotros porque en Chile nosotros el litio se saca de las salmueras y las salmueras están en los salares del norte de Chile, en particular el único que hoy por hoy está explotado es el salar de Atacama, y ahí es donde hay una gran extracción de salmuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy? Hoy por hoy, en el salar de Atacama se explota fundamentalmente el, el, el carbonato de litio, y en el salar de Atacama el hidróxido de litio se produce una vez que se ha producido el carbonato de litio, ¿ya? En cambio, en otros lugares, como en Australia, el hidróxido de litio se saca directamente de un metal que se llama espudumeno. Entonces, aquí podría generarse, como el hidróxido de litio tiene mucho mejor precio, podría generarse una carrera productiva en el sentido de que en el salar de Atacama se quisiera sacar más hidróxido de litio que el carbonato de litio. Entonces, ahí podría ocurrir que eventualmente el proceso productivo sufriera alteraciones que no las tenemos cuantificadas. Entonces, podrían profundizarse los pozos de salmuera, podría cambiarse el sistema de las lagunas de evaporación, a lo mejor se empieza a agregar algún otro componente que puede generar algún grado de contaminación. Entonces, esos temas nosotros no los tenemos resueltos. Y eso podría generar a la larga que se dañe alguna componente o un sistema ambiental que nosotros hoy por hoy no lo tenemos previsto, ¿ya? Y máxime considerando que además los tiempos van a ser tiempos cortos, en donde esas carreras van a ser bastante fuertes, porque después viene el hidrógeno verde, que en unos 20 o 30 años más va a desplazar al litio. Entonces, esa suerte de desarrollo de carrera como más económica sí puede generar afectaciones que nosotros a la larga después vamos a tener que hacernos cargo de sus daños y generar medidas de reparación acorde. Y que hoy por hoy nosotros no tenemos resuelta y que a lo mejor vamos a tener que profundizar mejor. ¿Qué significa cuando se haga una evaluación ambiental respecto del impacto del movimiento de la salmuera? A lo mejor va a ser más intenso. En general, lo que les quiero relatar con esto es que uno debiera pensar o prever que hay condiciones, situaciones de daño ambiental cuyas medidas de reparación hoy por hoy desconocemos, pero que sí se van a producir y que en algún momento vamos a tener que reflexionar sobre eso.